Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Mateo Munera Molina, soy estudiante de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana del primer semestre y vamos a hacer este video para explicar un trabajo propuesto en el marco de la materia de moral fundamental. Me correspondió hacer un análisis del concepto del pecado relacionado con una película que se llama Pena de Muerte y por último analizaremos la relación que hay entre el pecado, la película y el trabajo que deberá emprender la teología para propender entonces frente a este tema tan problemático. Tenemos pues que de acuerdo a lo contemplado por la doctrina de la Iglesia, por nuestros libros fundacionales, por lo que ha desarrollado los escritores y teólogos, tenemos que el pecado es la ruptura de la relación que tenemos con Dios. Y ese pecado se puede dar por un acto o una omisión, inclusive por un pensamiento. Es eso lo que profesamos nosotros en los ritos sacramentales de la Eucaristía, donde nosotros decimos que nos arrepentimos de pensamiento, palabra, obra y omisión por lo que hayamos hecho, por lo que hayamos dejado de hacer y que nos aleja de Dios. No solo frente a la relación de Dios directamente, sino de nosotros con nosotros mismos, con el prójimo y directamente con Dios. Todos esos fenómenos que se pueden presentar entre el uno, entre el otro y conmigo mismo, es lo que nosotros podemos decir que ese rompimiento marca lo que es la palabra pecado. Indiscutiblemente, frente a esa palabra se han presentado infinidad de posturas, unas de ellas con consecuencias como la muerte, consecuencias como el exilio, consecuencias como la excomunión, consecuencias inclusive como la secularización de la iglesia, la fragmentación de la iglesia y digamos que en medioevo con la reforma protestante y actualmente con una independencia sacramental que nosotros mismos nos creemos con la posibilidad de enmendar esos errores mediante la autoconfesión y no acudiendo al rito sacramental de la confesión para pues digamos que para digamos limpiar esos pecados. Ahora bien, el diccionario de teología moral nos define el pecado bajo unas estructuras. Inicialmente, la Iglesia concibió el pecado como digamos que aquel acto que atentaba o que rompía o que infringía las leyes de Dios. ¿Cuáles leyes? Las que Dios mismo le dio a Moisés, es decir, los 10 mandamientos. No obstante, la Iglesia en su desarrollo doctrinal desarrolló, valga la redundancia, otro tipo de pecados. Entonces están los pecados veniales, los pecados capitales, los pecados mortales, y esos son los que catalogan de acuerdo a si se hace un pecado frente a un mandamiento o un pecado frente a otras disposiciones que resultasen ser obligatorias, como digamos que las doctrinas de pecados capitales, veniales, y los cataloga de esa manera, ¿cierto? Actualmente nosotros consideramos en la actualidad y en la teología actual que el pecado es aquello que irrumpe la relación con Dios. Y esa relación con Dios está enmarcada por todo eso que acabo de decir, por ese, digamos que por ese comportamiento que se espera de un católico, de un cristiano, y que se está incumpliendo de alguna manera en el marco de lo catalogado en nuestros libros genitores, como lo son el Éxodo y el Génesis, frente al comportamiento de Dios y el ser humano. Ahora bien, en el marco de esta actividad me correspondió ver la película que se llama Pena de Muerte. Es una película que fue producida en el año 1996. Trata básicamente de una persona que asesinó y que accedió carnalmente a dos personas. Una fue asesinada, dos fueron asesinadas y una fue accedida y luego asesinada. Y por eso se le imputó y se le condenó a pena de muerte. Frente a mientras está él en la cárcel y lo ejecutan, se desarrolla la película. Es asistida por una religiosa que para ese año, pues para el año de la que se desarrolla la historia, no usaba hábito y se veía
digamos que una iglesia machista, inclusive de sus mismos sacerdotes, donde a ella la repudiaban porque no usaba hábito. Ella decide acompañar entonces al sentenciado frente a esa decisión y a ese paso de despedirse de su familia, de confrontar si él era inocente o era culpable. Él sostiene durante todo el desarrollo de la película que él es inocente, y que no tiene nada que ver con esos homicidios y esos delitos que se le están imputando, pero ella le insiste en ayuda de un abogado, el convento le ayuda y él dice que él es tan inocente que por favor le pongan el polígrafo. En el polígrafo no se puede ver, él está súper tranquilo, no se puede evidenciar nada, tiene a todo el Estado en su contra y efectivamente eso se convierte en un, digamos que en un juicio de pueblo. Todo el mundo está pendiente de que vayan a ejecutar al que delinquió como un ejemplo de ese castigo que merece esta persona. Es así que entonces al final de la película esta persona decide decirle a la religiosa que él sí había cometido ese delito y ella en un acto de amor le dice que ella pues que él es bueno, que él no es malo, que lo que puede hacer es reconocerlo frente a las familias de las víctimas, desearles al que estén felices a pesar de su pérdida y que se vaya tranquilo, que Dios lo va a recibir. El mensaje que da esta película es muy bonito. En realidad, la persona no cree en Dios, se burla de Jesús, confronta la religión. Entonces, al final, hace un acto de benevolencia y espera encontrarse con Dios. Finalmente, ese es, digamos que, el objetivo de superar el pecado. Volverse a encontrar con Dios. Volver a ver a Dios después de ese rompimiento, de esa agresión, de ese maltrato, de esa falta de caridad. Es cuando nosotros pretendemos ver a Dios más allá de nuestra falta. Cuando pues, esperamos ver a Dios y tenemos el propósito de enmienda, de cambio, de arrepentimiento, es que nosotros estamos, digamos que, volviendo a construir, a tejer esa fibra que se ha roto de digamos que nuestra relación o de nuestra creencia con Dios. ¿Qué es el reto que tiene ahora la teología? Pues volver a hacer conciencia de qué es el pecado, hacerlo, digamos que más dinámico, donde las personas no se vayan a sentir eh, sí mal por la ruptura que tuvieron, pero que ese malestar que se le está generando por esa ruptura sea algo para que la persona pueda mejorar, para que pueda reconocerse, para que pueda, digamos que descubrir en su errar humano que hay un montón de posibilidades de volver a rehacer esa relación con Dios, que no necesariamente nosotros tenemos que decir es que yo soy un pecador, no puedo volver a la iglesia, no puedo volver a profesar mi fe, no puedo volver a vivir en comunidad, no puedo volver a realizar celebraciones, no, sino que más bien la teología se encargue de unificar todos esos conceptos que nos han dispersado a cada uno en su concepción de pecado, valga la redundancia nuevamente, y los centre no para que sea algo taxativo como era el rompimiento inicial de la ley de Dios, sino para que nosotros entre todos podamos identificar cuando cada uno de nosotros esté cometiendo un pecado sin necesidad de la señalización. Este reto, ¿por qué lo considero que es tan grande y tan importante? Porque actualmente nosotros vivimos del escarnio público y es muy fácil apuntar un dedo a la otra persona reconociendo la pajilla en el ojo ajeno y no mirándonos la nuestra. Esa es la invitación que entonces me da la conceptualización del pecado, el análisis con la película y digamos que el reto que tiene la teología en esta contienda tan grande. Espero que les haya quedado un poco claro mi concepto y bueno, agradezco este momento también de que las personas que vieron este video, que les sirva un poquito como esta reflexión y bueno, que tengan una bonita semana.